Los ucranianos y los rusos comenzaron la batalla desesperada por una aldea donde no vivían más de 1000 personas antes de la guerra. Sus rifles se dispararon unos contra otros desde las casas o desde los bosques. Los hombres que se desplazaron al lugar fueron observados por drones o por la artillería, que los persiguió hasta dejar solo cadáveres. Poco a poco, la batalla escaló hasta el punto en que Krynk se convirtió en un cementerio de hombres y máquinas de guerra, en un valle de fuego rodeado por ríos de muerte y pantanos de sombras. Las aguas del Dnieper recorrieron las orillas rumbo al mar, sin preocuparse por las vidas que eran cegadas en la superficie. La corriente absorbió los cadáveres y los bombardeos con un tono flemático. El agua salpicaba con las explosiones o se teñía de rojo con la sangre. Pero el Dnieper siguió su curso. El río aprovechó para ocultar los cadáveres de muchos hombres, para que los próximos no se asustaran al enfrentarse al puerto Dnieper, purgatorio. En la tierra, el apocalipsis que se llamaba Krynk, hacia donde tantos se dirigían para combates incomprensibles en la mente de civiles y soldados, pero de alguna manera racionales en la cabeza de sus líderes. Krynk tenía menos de 1000 habitantes. Antes de ser completamente evacuada por causa de la guerra y de la inundación debido a la destrucción de la represa de Kakhovka por Rusia. Ese pequeño lugar se volvió el purgatorio de muchos hombres que hablaban ruso, ucraniano o algún idioma ajeno a la región. La historia local podía resumirse en el avance poderoso de los rusos en 2022 dominando Jersón y ambas orillas del Dnieper, hasta que la contraofensiva ucraniana expulsó a los invasores más tarde ese mismo año y convirtió las orillas en un punto crucial para batallas sin resolución. Durante los 2 años siguientes, ambos ejércitos intentaron cruzar el río y establecer sus bases al otro lado. Los drones y la artillería destruyeron las embarcaciones, dejando un macabro alimento para los peces. Quienes lograban cruzar, con suerte, sus cuerpos eran recogidos por los enemigos para intercambiarlos después. Durante mucho tiempo, Ucrania intentó establecer bases al otro lado, incluso en el puente de Antonovsk. La región alrededor de la construcción fue una de las más disputadas. Sin importar la orilla, los TOS-1 rusos bombardearon las casas alrededor, donde los ucranianos intentaron protegerse. Antes de cruzar el río, la Fuerza Aérea puso los drones para observar y recolectar coordenadas. Después de programar sus bombas, fueron preparadas en los Su-34 que volaron libremente por la región. Cada una cayó sobre las casas, destruyendo todo y abriendo cráteres que llegaron hasta los sótanos, donde los soldados intentaron esconderse. Entre tantos intentos de establecer una cabeza de puente en la otra orilla del río, Ucrania creó un plan con los primeros ataques para liberar Oleshki. La idea era establecer una cabeza de puente en el lugar y ya comenzó. Con los ataques contra el sistema de videovigilancia URO-CM y el sistema de guerra electrónica Poli-21, las torres de comunicación se convirtieron en objetivos fáciles para disminuir el contacto entre las tropas enemigas. Después, los operadores de drones rusos fueron encontrados en la parte superior de los edificios mientras pilotaban los equipos. Los kamikazes volaron hacia ellos, descendiendo más rápido de lo que los hombres podían esconderse y explotando los edificios. La vigencia de la 26ª Brigada de Defensa Territorial aún se discute. Ucrania atacó vehículos rusos en la ciudad para detener a operadores de drones y observadores. El dron de reconocimiento Leleka-100 despegó para observar las calles y carreteras que llevaban a la ciudad.
Él ajustó el fuego contra los cañones D-30 que los rusos usaron para atormentar a los ucranianos. En la otra orilla, no tanto, esas piezas de artillería explotaron. La 61ª Brigada de Infantería de Marina rusa ya puso en funcionamiento otros equipos. Los soldados del Kremlin intentaron montar un obús M-Stab para alcanzar a los adversarios a casi 30 kilómetros, pero fueron localizados rápidamente por el mismo dron que dio la señal para que el HIMARS golpeara el equipo y al equipo, causando bajas permanentes. La combinación de dron de observación con HIMARS era una herramienta poderosa para llenar de pavor a los rusos y tratar de darles una lección. Grupos de soldados movilizados fueron encontrados en entrenamiento en Gerson, donde debían ser parte de una reserva para posibles refuerzos en la región. La llegada del misil precipitó mucho el envío de cartas y pensiones a sus familias, en otra trágica eliminación de la juventud. En la guerra, uno de los objetivos era mantener ataques constantes contra los rusos para abrir camino y formar la cabeza de puente interna. Pero los drones kamikaze acabaron con el monstruo metálico, demostrando que incluso los mejores tanques tenían un depredador en el campo de batalla. Aún confiados por dominar la ciudad, los rusos mantuvieron a sus pilotos de drones sobre los edificios para poder rastrear toda la región por completo. Uno de ellos sintió el peligro en el aire, corrió desesperadamente para escapar de la muerte cuando la vio volando hacia él. Él conocía las probabilidades, la velocidad y precisión y lo entendía bien. Cuando la explosión lo lanzó, sus compañeros arriesgaron su vida para recuperarlo e intentar salvarlo. Parecía haber pocas pruebas de que los ucranianos realmente lograron establecer una cabeza de puente en Olesch. La destrucción que los rusos negaron al inicio la evidenciaron al lanzar bombas sobre casas cercanas al río. Las explosiones sucesivas en ambas orillas mostraron la preocupación de las tropas del Kremlin por el avance ucraniano, pero la furia de los bombardeos impidió cualquier progreso por ahí. Sin embargo, había otro lugar donde Kiev pondría a sus hombres. Krink aún no era un purgatorio en la tierra, una anticipación del apocalipsis o algo parecido. Todavía en octubre de 2023, había muchas casas en pie y los rusos usaron autos para desplazarse. Empezaron a convertirse en objetivos de los ucranianos, que pusieron a los enemigos en alerta con las explosiones sucesivas. Había pocas maneras de llegar a Krink, entre ellas los ríos, los pantanos oscuros o la carretera que pasaba por el Valle de Fuego observado por la artillería rusa. Los ucranianos necesitaron muchos intentos. En tantos de ellos los soldados fueron capturados por los enemigos, mientras intentaban cruzar los ríos paralelos al Dnieper como el río Konka. A veces, una lancha lograba recorrer el camino y dejar a los soldados cerca de las zonas pantanosas, pero los drones rusos detectaron los movimientos. Incluso durante la noche, estos hombres fueron iluminados por las explosiones que desgarraron sus cuerpos. La presión sobre los soldados de Kiev era enorme. La 37ª y la 38 brigadas separadas de infantes de marina tenían la misión de colocar a sus soldados dentro de la aldea. Los drones infestaron el camino con granadas, levantando agua y fragmentos junto a los botes. Los soldados aceleraron las embarcaciones, intentando huir de la persecución. Eran vistos donde quiera que fueran, con las granadas cayendo siempre como una amenaza que los hacía cambiar de ruta y ser rodeados por los drones. La granada falló, pero un FPV acertó a los ucranianos. Las cámaras en el cielo buscaban incursiones para bombardear cerca de los ríos, cuyas aguas se mezclaban con el Dnieper y llegaban a Krenk. Poco a poco, sin embargo, los barcos se fueron acercando al pueblo, pasando por el río Konka y entrando al río Krenka.
Era el primer alivio, pero no el fin de la misión. Alcanzar los límites del objetivo era solo uno de los momentos tensos donde la vida de los soldados estaba en riesgo. Al intentar usar la carretera y moverse rápido, los ucranianos pasaron junto a vehículos blindados rusos destruidos y continuaron bajo bombardeo, sintiendo la presión del aire y de los fragmentos. Cuando explotaron las bombas cerca, sus pies los impulsaron por el trayecto, respirando el aire pesado del Valle de Fuego. En un camino prácticamente sin protección, era casi imposible escapar. Los drones encontraron a cada ucraniano escondido en la maleza, señalando el lugar con el dedo cadavérico de la muerte. La artillería intentó cumplir el objetivo, debilitando a los que no logró matar. Cuando los ucranianos se acostaron para protegerse, los drones arrojaron granadas sobre los pequeños grupos. La desesperación y el valor fue lo que mantuvo a los hombres aún unidos y tratando de cruzar ese valle lleno de humo. Quienes sobrevivieron al cruce del infierno caminaron sigilosamente entre las casas, cargando los rifles y temiendo una emboscada. En cualquier momento un disparo podría venir de las ventanas. Los hombres entraron en las construcciones abandonadas y soltaron un segundo suspiro, aliviados de tener un techo sobre sus cabezas. Rusia corrigió eso, iniciando bombardeos para que el descanso de los enemigos no durara mucho. Los ucranianos continuaron acercándose a las casas y siendo observados por los drones. La artillería rusa siguió bombardeando Krink. Los TOS-1 formaron una tormenta de municiones termobáricas sobre las casas. El fuego se volvió una constante, tanto de noche como de día. Los ucranianos escucharon estruendos sin descanso. Las bombas rugieron por la aldea, consumiendo las casas. Las vidas de los soldados fueron absorbidas por la violencia. Bajo los escombros o destrozados por las explosiones, los cadáveres empezaron a acumularse. Las tropas rusas fueron enviadas al bosque. Junto a la aldea, los infantes de marina de la 80ª Brigada de Infantería Naval instalaron sus equipos de morteros para montar las armas. Recargaron rápidamente, lanzando los proyectiles contra las casas que aún resistían el castigo de la artillería. Desde la selva, observaron el fuego buscar la carne ucraniana, escuchando los estruendos que cubrían los gritos y oraciones de los hombres atacados. Las caminatas, nocturnas, no ayudaron mucho a los soldados de Kiev. Los hombres de los batallones de defensa territorial enfrentaron el terror de la noche, conscientes de que podían ser observados mientras recorrían los pantanos de sombras. Lo que podría ser una protección se convirtió en un miedo aún mayor. Cuando las tinieblas se rompían, era porque venía el fuego, lo que solo aumentaba la desesperación de un hombre ante sus temores mayores. Las granadas eran una cuenta regresiva para la muerte. Las brigadas de Kiev seguían enviando hombres. Atravesaron la aldea corriendo, buscando la casa adecuada para protegerse, en una búsqueda desesperada de alguna que tuviera un sótano. Los rusos observaron y prepararon sus mecanismos de muerte para convertir los refugios en tumbas como hacían los rusos. La insistencia ucraniana dejó más que cadáveres en Krim. Los hombres se acumularon en las casas, volviéndose una amenaza mayor para los rusos. Estos grupos hallaron sótanos y estructuras aún en pie para instalarse en las casas. Sus rifles empezaron a disparar contra los enemigos en dirección al bosque. Los infantes de marina rusos enviaron refuerzos rápidamente para mantener a los ucranianos fijados en esa posición y eliminarlos rápidamente. Los hombres del Kremlin dispararon desde la poca cobertura. El espacio entre los árboles facilitó la puntería ucraniana, haciendo que los infantes de marina se movieran rápido. Los hombres resultaron heridos y tuvieron que retroceder y esperar refuerzos para un combate más directo. Esa huida no fue un alivio para los ucranianos. Un dron kamikaze los visitó a la mañana siguiente, abriendo el día para una sucesión de golpes macabros. Las bombas inundaron Krim con violencia.
A veces eran tantas que parecía que hacían que el suelo estuviera vivo, moviéndose mientras era despedazado en piedras y escombros que volaban junto con el humo. La munición termobárica cayó, absorbiendo oxígeno por unos instantes para la combustión del aerosol, que esparció el calor y la onda de presión por todas partes. El nombre del TOS-1 no se traducía como sol ardiente por nada. La sucesión de proyectiles era una demostración rápida de destrucción. Las tropas rusas de la 810 continuaron avanzando para reforzar algunos de los puntos, ya que los ucranianos insistieron en mantenerse vivos. Todos se agacharon cuando los disparos pasaron sobre sus cabezas. Los disparos venían del bosque, muy probablemente de una ametralladora. Atrapados, los hombres intentaron comunicarse y poco a poco descubrieron que esa era una posición aliada. Y el fuego amigo casi acaba con todos. Empezaron a reír, nerviosos por seguir vivos. Pudo haber sido un desastre. Los ucranianos vieron ese alivio de los infantes de marina aún acostados y sus drones decidieron quitarles las sonrisas a los rusos. Las granadas cayeron sobre los hombres inmovilizados por sus compañeros, dejándolos como blancos fáciles para que los enemigos los mataran. Un escuadrón entero fue aniquilado por un error básico de comunicación. Parte de eso sucedió por la insistencia rusa en negar que los ucranianos estaban dentro de Krimp. El hecho sucedió por mucho tiempo y aunque los enemigos mostraban videos con banderas, ellos decían que era falso. Parte de la guerra de información que afectó incluso la vida de los soldados. Era estratégico y motivo de orgullo eliminar la presencia ucraniana en esa orilla del Dnieper. Los ucranianos no tenían maquinaria pesada, pero los rusos sí, y usaron T-72 para bombardear la aldea. El dron de Kiev los detectó. Al detenerse para trabajar, las granadas cayeron en secuencia sobre el blindaje y los hicieron deslizarse. Los infantes de marina ucranianos lanzaron lo que tenían contra esas máquinas, que venían en sucesión contra Krimp. Llenaron los blindados de humo, haciendo estallar sus armaduras. Las tripulaciones dieron media vuelta con los dos vehículos aún bajo fuego. Uno de ellos no soportó la presión y murió frente a los controles del piloto. Los infantes de marina huyeron buscando protección, pero el dron se acercó y acabó con la posibilidad de recuperar. El flagelo ruso sobre los ucranianos era demasiado variado para detenerse solo por eso. Helicópteros aparecieron para lanzar sus cohetes, aprovechando la ausencia de defensas antiaéreas y la dificultad de transportar armas más pesadas a Krimp. Luego, los TOS-1 siguieron flagelando a los hombres entre las casas, soltando muerte en cualquier momento. Los drones encontraron el arma durante la noche y enviaron un regalo un poco más grande que una simple granada. Se necesitó más de un golpe, pero el TOS-1 explotó como cualquier arma en esa guerra, cayendo ante la cacería de los drones. Los escuadrones rusos siguieron intentando entrar a la ciudad, usando la cobertura de la artillería o de los blindados. De vez en cuando, los vehículos entraban en Krimp, algunos eran abordados violentamente. Deteniendo su avance, los siguientes siguieron con sus cañones y dispararon a las casas, con la esperanza de acertar a algún ucraniano o al menos permitir que los infantes de marina pudieran avanzar para iniciar el combate cercano. Algunos fueron alcanzados al intentar regresar a sus posiciones, otros se volvieron objetivos de drones ucranianos o artillería al otro lado del río, quedando los soldados solos y con nuevas historias en el campo de batalla. En Krimp, incluso tanques ocultos en medio del bosque fueron quemados por los drones kamikaze, descendiendo entre los árboles e iluminando el metal con fuego. Sin cobertura, los fusileros empezaron a caminar por Krimp al amanecer, intentando encontrar una base. Aún dudaban sobre el rumbo cuando el kamikaze los olfateó y empezó la persecución. La explosión envolvió a los últimos del escuadrón, aunque algunos lograron escapar. El infante de marina ruso, herido por la 37ª Brigada Ucraniana, se arrastró por la calle Krimp buscando refugio y dejando atrás a sus compañeros.
Se escondió debajo de los escombros, intentando respirar. Se preguntó quién llegaría primero, la ayuda o el fuego enemigo. Pero ese era el pueblo de las sombras y el fuego que cegaba la esperanza y quemaba. Obviamente, la destrucción llegó. Antes, los rusos solían atacar al principio de la noche o al final de ella. La oscuridad era el terror en Crimp, incluso para los atacantes, respaldados por la artillería y los blindados. El Valle del Fuego y los pantanos de las sombras estaban llenos de peligro y terror. Los proyectiles de los morteros ucranianos recorrían su camino entre los troncos de los árboles, cayendo sobre cualquier escuadrón que se atreviera a disparar, aunque fuera un solo tiro contra los ucranianos. Entre muertos y heridos, los que aún estaban de pie intentaron ayudar, pero se tomó una decisión y chispas surgieron en la noche del bosque oscuro. Después, menos hombres regresaron a sus posiciones que los que habían ido. La 810 intentó llevar a más infantes de marina rusos sobre sus tanques para una incursión directa dentro de las casas de Crimp. Los blindados avanzaron por la carretera, con las torretas girando para apuntar a sus rusos. Explotó antes de cualquier disparo, quedando abandonado junto al bosque del que había salido y justo frente a los cuerpos de infantes de marina muertos días antes. El segundo se fue acercando lentamente, pasando por las carcasas de otros vehículos y de hombres. Los infantes de marina encima de ellos se movían nerviosamente, anticipando el duro combate que tendrían. Sus oídos se llenaron con el estruendo del disparo del cañón. La respuesta envolvió al blindado. En una esfera de llamas, continuó su camino, dejando hombres cayendo, heridos en la carretera y otros muertos o aturdidos sobre él. Se detuvo junto al bosque para luego retroceder con el humo aún saliendo del blindaje. Así, lo que antes eran solo cuerpos de ucranianos en Crimp, se diversificó con cadáveres y blindados rusos. La guerra, una guerra de desgaste, llegó al pueblo de pescadores, transformando el paisaje para siempre. Nunca más el pueblo sería el mismo. Los gobiernos proclamarían victorias o derrotas en Crimp, pero el desgaste entre las tropas solo tenía como vencedor el luto en el corazón de los familiares